Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es nuestro ensayo final de Economía Internacional. Mi equipo está conformado por su servidor Alan y mi compañera Lisette. Les hablaremos un poco de lo que es la pandemia y cómo afectó a la economía internacional. Se dice que hubo aproximadamente una pérdida de 40.000 millones de dólares alrededor del mundo y hubieron cambios en el consumo de los consumidores, surgieron nuevas industrias y hubo un cambio drástico en la producción de bienes. La pandemia del COVID-19 fue una crisis sanitaria global causada por el coronavirus. Comenzó en China a finales de 2019 y se propagó rápidamente por el mundo, provocando millones de muertes y severos impactos económicos y sociales. El impacto económico fue inmediato. Las restricciones y la paralización de la actividad económica afectaron a los mercados laborales. Sectores como el turismo, aviación y comercio fueron drásticamente golpeados. Por otro lado, la tecnología y los servicios médicos experimentaron un crecimiento rápido. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una caída del 33 al 22%, mientras que a nivel mundial se indicó una caída del 3.8%. En México, el primer caso que se registró fue el 28 de febrero del 2020. Como medida de precaución, se dejaron de realizar actividades no esenciales y hubo suspensión de las clases presenciales. Esto afectó significativamente a la economía del país, ya que en sectores clave como en la manufactura, en el turismo y en el comercio se dejaron de realizar las actividades y se dejó de generar ingresos. Hubo un cambio drástico en la oferta y demanda. Hablando de la oferta, muchas empresas y fábricas cerraron, por lo que hubo un frenado general en bienes y servicios. Y hablando de la demanda, hubo una reducción en el consumo privado y en la inversión, lo que generó un cambio drástico en el PIB mundial. Unos datos interesantes sobre esto es que en el sector de las exportaciones, un grupo de 37 países, que equivale a dos terceras partes de las exportaciones mundiales de servicios, se redujo en un 10.4%. Y hablando de los turistas que viajaban anualmente, también hubo una reducción del 44% a nivel mundial, afectando así la economía del turismo. Hay 5 datos en los que México se destacó económicamente hablando en esta pandemia. Como primer punto, México registró una contracción del PIB de un 8.3%, la más severa después de la Gran Depresión. Como segundo punto, en el sector laboral se perdieron 1.1 millones de empleos formales, según registros de la IMSS, durante los primeros meses de la pandemia. Como tercer punto, las llegadas internacionales disminuyeron en un 46% en 2020. Como cuarto punto, la inversión extranjera directa decreció un 11.7% en el 2020. Y como último punto, en 2020 también, la inflación incrementó en un 11.1% por el aumento de los costos de transporte y materias primas. Fueron 3 fases que caracterizaron a la pandemia del COVID-19. Como primero, a principios de 2020 hubo un cierre masivo de las actividades laborales, por lo que hubo un desempleo extremo. Como segunda fase, México se vio obligado a adaptarse con medidas de seguridad para evitar el contagiamiento entre las personas y el país. Como última etapa, hubo un pico del 8.7% en la inflación en el 2020, afectando pues, al país en general. También en las relaciones entre países se vio afectada ya que aumentaron los costos en materias primas y en energías, por lo que hubieron pleitos entre países. Pero no todo fue malo, ya que llegó a México el nearshoring. Bien, ahora vamos a platicar sobre los avances y logros en cuanto a la respuesta económica de la pandemia. Entre estos avances destacan principalmente, uno, la aceleración en la digitalización. También se vio un crecimiento global en las empresas de e-commerce y también se vio una expansión de la inclusión financiera en cuanto a estrategias sanitarias.
Principalmente el crecimiento del comercio electrónico fue uno de los logros más significativos durante la pandemia, ya que el forzamiento de cumplir las reglas sanitarias durante la pandemia del COVID hacía que fuera muy complicado la experiencia del consumidor, es decir, las ventas cara a cara, el contacto físico ya no estaba permitido, ¿no? Entonces, las empresas, la mayoría, decidieron optar por un e-commerce, un comercio electrónico, en donde tú pudieras comprar en línea de manera segura, de manera eficaz, y el producto llegara hasta el pie de tu casa, tú no tuviste que tener contacto con nadie, no te saliste de tu casa a exponerte por COVID, etcétera. Entonces, esto realmente generó una respuesta muy fuerte y cambió muchísimo la manera en que ahora se comunican el cliente y el vendedor, ya que pues es otro tipo de comunicación, es otro tipo de logística totalmente, se genera un cambio radical en la manera en que los mexicanos consumen productos y servicios, y este aumento no solo se reflejó en las ventas online, sino también en un cambio en las preferencias de los consumidores, que pasaron a priorizar las compras en línea debido a las restricciones de movilidad, haciendo también una transformación estructural del sector de retail en el país. Bien, otro logro muy importante en esta historia es la digitalización de los servicios financieros. Esto cambió por completo el sector financiero mexicano, ya que pues los bancos tuvieron que crear software, sistemas donde se pudieran hacer transacciones en línea, donde todo pudiera ser digital, sin tener necesidad de salir de tu casa, literalmente. Entonces ofrecieron soluciones innovadoras que facilitaron este acceso a servicios bancarios, pagos electrónicos y de financiamiento, incluso también en regiones donde la infraestructura bancaria tradicional es muy limitada, ¿no? O sea, regiones en donde pues prácticamente no llega el internet o no hay demasiada cobertura. Todo se tuvo que hacer para que absolutamente tuviera el mayor alcance y que las personas pudieran pues seguir pagando y haciendo todos estos servicios que son muy necesarios sin necesidad de salir de su casa. Bueno, ahora vamos a hablar del sector manufacturero. México, principalmente, es uno de los principales actores en la cadena de suministro de América Latina, es decir, Estados Unidos y Canadá, como lo hemos visto en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Y pues al golpear la pandemia en 2020, este sector se ve increíblemente afectado debido a las restricciones sanitarias. Se paró la producción, ya era cada vez más difícil producir, no había personal, había demasiada exposición y también, pues, evidentemente, la reducción de la demanda también se vio muy golpeada por este sector. Sin embargo, la recuperación de la demanda en Estados Unidos fue un factor fundamental que permitió a este sector superar rápidamente las dificultades. La industria no solamente recuperó su nivel de producción previo a la pandemia, sino que también logró superarla. En 2021, las exportaciones totales de México crecieron en un 18.5% en industrias como manufactura, automotriz y el sector electrónico. Principalmente el sector automotriz representa una parte muy importante en las exportaciones de México y la verdad es que mostró una recuperación impresionante con una fuerte demanda tanto en América del Norte, Estados Unidos y en otros mercados internacionales. La reactivación de la producción en fábricas de automóviles fue muy acelerada por la necesidad de México de abastecer en las ensambladoras estadounidenses que experimentaron un aumento en la demanda de vehículos. Por otro lado está la industria electrónica, que también fue un factor fundamental para las exportaciones manufactureras de México, ya que México se convirtió en el principal proveedor de electrónicos, componentes y dispositivos para el mercado estadounidense, aprovechando la cercanía geográfica y su capacidad de producción flexible. Bueno, como hemos comentado anteriormente, México se pudo recuperar bastante rápido en todas estas industrias, ya que aumentó muchísimo la demanda en Estados Unidos y México se convirtió en el proveedor principal para toda esta demanda de productos que estaba habiendo en América del Norte, ya que la producción, la mano de obra en México siempre es más barata y pues al estar al lado del país de Estados Unidos, pues hacía todo el proceso mucho más fácil, el producto tenía que pasar por menos manos y cumplía mejor las restricciones sanitarias. Es importante mencionar el TEMEC como un papel muy importante para que esto se diera. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá facilitó muchísimo las cosas durante esta pandemia, ya que no solo estableció las relaciones comerciales entre estos tres países, sino que también fortaleció mucho la posición de México como un proveedor estratégico para América del Norte, especialmente para Estados Unidos, ¿no? El TEMEC garantizó básicamente las reglas del comercio internacional para que se mantuvieran claras y consistentes, incluso en estos periodos de incertidumbre, ¿no? También algunos aspectos del acuerdo, como las reglas de origen y las normas laborales, pues produjeron muchos desafíos para las empresas mexicanas. En general, el tratado proporcionó un entorno más predecible para las exportaciones y los inversionistas. Esto fue muy importante para el sector manufacturero, ya que dependen de las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Dos de los principales socios comerciales de México. Y pues bueno, la estabilidad proporcionada por el TEMEC permitió a las empresas mexicanas planificar con mayor certeza y con mayor precisión sus exportaciones en niveles sostenidos a pesar de los desafíos logísticos, ¿no? A pesar de todas estas normas de restricción, todos estos pasos y procesos que antes se seguían y ahora ya no se pueden seguir, etcétera, ¿no? La modernización de las disposiciones del tratado incluyeron aspectos también como la protección de propiedad intelectual, la digitalización del comercio, que mencionamos anteriormente, y el fortalecimiento de las normas laborales, que brindó mayores incentivos para las empresas mexicanas continuar invirtiendo y diversificando la producción. La pandemia del COVID-19 fue un evento global histórico que sucedió a finales de 2019 y 2020.
está afectando profundamente la economía y la salud de la sociedad en general, caracterizada por su rápida propagación afectando múltiples sectores y su impacto desigual a varias regiones y países. Pero no todo fue malo. Gracias a la pandemia el mundo pudo adaptarse al virus mejorando en varios sectores socioeconómicos, como en caso del comercio internacional e innovación en las tecnologías. La pandemia ha dejado lecciones importantes sobre la importancia de la cooperación global, la preparación para futuras pandemias y la necesidad de construir sistemas más resilientes. La pandemia marcó un antes y un después en la economía e innovación mundial, trayectándonos a cambios tanto negativos como positivos. Gracias.